Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer tenerlos con nosotros para un nuevo episodio de nuestro ciclo de masterclass que hemos llamado el Preludio Inspirador al Renacer Interior, el eslogan de nuestro intro 2024 que vamos a realizar en muy pocos días en México. Hemos tenido la oportunidad de tener unos ciclos anteriores donde hemos conocido las propuestas de nuestros facilitadores, hemos conocido a nuestros facilitadores. Les recuerdo a quienes lleguen por primera vez y quienes no hayan tenido la oportunidad, que todo lo que hemos hecho desde hace varios meses como preparación a nuestro evento está grabado en nuestro canal de YouTube. Ahora más tarde en el chat colocaremos el link para quienes quieran, incluyendo esta masterclass que se va, se está grabando también. Pueden observarlas. Y como siempre les digo, independientemente que puedas acompañarnos o no, realmente es un privilegio y es una oportunidad maravillosa ser partícipe de estos webinars, de estos live, de estas masterclass, donde van a no solamente conocer y ver las diferentes propuestas, sino van a recibir información valiosísima que nos llena no solo la mente, sino el corazón. Como siempre digo, el eneagrama no es algo para llenar la razón, es algo para llenar tu corazón. Hoy tenemos el placer de presentar a una persona muy especial, que es Diana Lucía Díaz Benavides, una persona muy joven, pero no por ello inexperta en el tema, todo lo contrario. Es una experta en todos estos temas de autoconocimiento, trabajo interior, porque desde muy temprana edad se inició en estas eh, lides, en estos temas. Eh, Diana Lucía tenía solo 12 años cuando se inició en estos temas, cuando conoció el eneagrama, 12 años de edad. No solamente conoció el eneagrama, sino que también conoció las maravillosas enseñanzas del maestro Gerardo Smeldi con la magia del amor. Y desde temprana edad tuvo la fortuna de que a partir de esa información y ese ejemplo también, porque su madre ha sido una mujer incansable en el trabajo interior, le inculcó y con el ejemplo le mostró este maravilloso camino que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer algo de él. De Ana Lucía estudió comunicación, también es magíster en administración de empresas. Ha desarrollado programas integrales que combinan el autoconocimiento, la gestión emocional y el crecimiento humano. Y es fundadora de Mi Consonancia, un emprendimiento muy hermoso donde apoya a personas, especialmente mujeres, en todo lo que tiene que ver este tema del autoconocimiento. Pues bien, ella nos acompañó el año pasado por primera vez en intro y la animé a que presentara su propuesta para esta segunda oportunidad. Mm, con algo de temor aquí entre nos, que no me escuché, ella presentó su propuesta. Y cuando nosotros seleccionamos las propuestas, que voy a aprovechar para contarles brevemente a quienes no conocen, nosotros en intro vamos a tener 14 facilitadores en total, facilitando 12 talleres y actividades complementarias antes y después de los talleres, en la mañana y en la noche. Y para que no se asusten,
Ustedes no tienen que asistir a nada obligatoriamente. Obviamente, cuando estén allá, como lo podrán testificar personas como Alba, como Ana Laura, como Jimena, que también la veo por acá, aunque tiene su cámara apagada, hoy me tiene abandonado. El entorno, el ambiente y los temas a tratar nos seducen y no se quiere uno perder nada de eso. Pero sin embargo, les digo, no tienen que estar absolutamente en todo para que no se asusten. Les decía entonces que para este año, que es el tercer capítulo, invitamos 24 facilitadores de Enneagrama, facilitadores de España, México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos. Y un comité académico seleccionó de esas 24 propuestas 13 propuestas. Alguno me dirá, ¿por qué 13 si son 12 talleres? Ah, porque hubo una propuesta que se fusionó con otra, porque tenían mucho parecido. Sabrán de ello más adelante. Y cuando hicimos esa primera selección, la propuesta de Ana Lucía, en el esquema de selección de las propuestas, porque no podíamos escoger las 24 lastimosamente, por mí las hubieras escogido, hubiéramos tenido que trabajar el retiro no una semana, sino 2 semanas, y entonces doña Blanca Elia hubiera brincado, porque fue la primera que brincó cuando yo dije que no sean 7, que sea 8 y ponemos 2 ponencias más. Y entonces Blanca me dijo lo siguiente, cuando Dios creó la tierra, ¿qué pasó el séptimo día? Dijo, descansó. Y entonces, porque por mí fuera, hubiera colocado un día más y Blanca es testigo de eso. ¿Por qué? Porque las propuestas estuvieron tan buenas que era muy difícil no poder disfrutarlas de todo. Y la historia viene a que la propuesta de Ana Lucía estuvo en el primer grupo dentro de las más impactantes, las que obtuvieron mayor puntaje en el sistema de selección que hicimos. Y ella nos va a hablar hoy de eso, va a hacernos un anticipo, un pequeño anticipo de lo que va a ser eso. Su propuesta se llama Gestiona tus emociones con el eneagrama. Tiene que ver con el manejo consciente de la rabia, el miedo y la tristeza. ¿Quién no ha tenido rabia? Si hay aquí algún instintivo sabrá qué es eso. Pero si no, los emocionales y los racionales en sus conductas de tránsito también se van a la rabia. La única diferencia con nosotros los instintivos es que tenemos camino diferente. Por eso en República Dominicana a los instintivos nos llaman mecha corta. Pero los emocionales y los racionales también dan su vuelta y se conectan con la rabia. ¿Quién no se conecta con el miedo? ¿Quién no siente miedo? Y no es exclusivo de los racionales. Los demás también experimentamos miedo. También le damos la vuelta y podemos llegar al miedo. Y la tristeza, que es una emoción no solamente de los emocionales, todos podemos y pasamos por eso. Entonces, qué interesante escuchar esta masterclass donde vamos a aproximarnos, va a haber una introducción sobre cómo podemos manejar conscientemente esto con el enneagrama. Y obviamente en el taller, cuando estemos en el taller, tendremos 4 horas vivenciales. Vuelvo y hablo para los que no nos han escuchado antes, nos escuchan por primera vez. Y es que nuestros talleres, una de las condiciones para los facilitadores es que el 80% del taller sea vivencial y solamente un 20% de teoría. Alguien nos podría pensar, 7 días con talleres vivenciales, vamos a quedar molidos. ¿Saben que no? Todo lo contrario y podrán testificarlo aquí. Vamos a salir con la energía volando. Y vamos a hacer procesos muy profundos porque cada vez va a ser más profundo esos procesos. He ofrecido y pido disculpas porque todavía me falta algunos ajustes,
para presentar el programa detallado de cada uno de los días, a más tardar la próxima semana, en esta misma día, vamos a tener eso o antes. Entonces, sin más preámbulos, quiero cederle la palabra, el turno a la encantadora Diana Lucía, porque además de ser brillante en su trabajo de autoconocimiento, tiene una característica envidiable, y yo la envidio, y doña Blanca debe estar allá haciendo fuerza, sí, 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 por su energía, por su capacidad de conexión, por su dulzura. Entonces, absolutamente envidiable. Para que nos cuesta un poquito, como dice mi hijo, sacar la carita feliz. Entonces los dejo con la carita feliz de Diana Lucía Díaz Benavides. Dianita, te escuchamos. Muchas gracias por esa bienvenida. Bueno, qué rico de verdad estar acá. Y sí, bueno, pues vamos a hablar de emociones, de esas emociones, cómo las podemos gestionar con el eneagrama. Y quiero contarles, además de ese preámbulo que hizo Germán sobre quién soy yo, de dónde vengo, que hace 25 años vengo trabajando en los diferentes temas de eneagrama, de magia del amor y demás. ¿Cómo llego a este tema de las emociones? Y es que hace más o menos bueno, hace 5 años quedé en embarazo y perdí mi bebé y posteriormente volví a quedar en embarazo y ahí sí nació mi hijo Emilio. Entonces, esta maternidad me ha conectado profundamente con el tema de las emociones, sobre todo porque este rol me lleva a aprender a cómo poder explicar y apoyar a mi hijo con relación a cómo debe gestionar sus emociones. Todos hemos visto los niños que hacen la rabieta y la pataleta en el supermercado. Algunos quisiéramos ahorcarlos y callarlos. Otros quisiéramos casi que ir, consolarlo, abrazarlo, apapacharlo, comprarle lo que quiera que esté pidiendo. Pero muchos tenemos una incapacidad de poder verlo y poder empatizar con esa pataleta o con esa rabieta. Y eso es una gestión negativa o una mala gestión de las emociones. Si bien es cierto, nosotros ahora no nos tiramos en la mitad de la oficina a hacer una pataleta, pues tenemos unas formitas especiales de hacer nuestras propias pataletas, ya sea que nos quedemos callados con el látigo de la indiferencia, ya sea que salgamos y digamos las tres verdades porque yo no tengo pelos en la lengua, diferentes formas de poder gestionar estas pataletas ahora de adulto. Entonces, este rol de mamá me lleva a mí a empezar a estudiar la disciplina positiva, empezar a conocer un poco más de las emociones y a identificar por qué me molestan ciertas emociones que veo en mi hijo. Y es algo así como poder rematernarme. ¿M? A todos en algún momento nos dejaron llorando solitos cuando necesitamos un abrazo, o seguramente nos regañaron por haber expresado un malestar, o seguramente con una sola mirada nos dejaron sentados quietos y en silencio. Y fue esa la forma en la cual nosotros aprendimos a gestionar nuestras emociones. Y cuando yo veo a mi hijo y veo lo difícil que es para mí ciertas emociones en él, digo, aquí tengo que trabajar en algo, aquí tengo que ver algo. Y empiezo a involucrarme mucho en este tema de las emociones, en que son necesarias, en que son mensajeras, pero además también el trabajo en mi consonancia y los espacios de conversaciones poderosas me han permitido identificar en mis pacientes diferentes problemas o diferentes circunstancias que se les presentan por no gestionar bien sus emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado una relación de lado por un malentendido? Por no tener esa capacidad de hablar, por no tener esa capacidad de llegar a un acuerdo, de negociar o de decir, usar mi fuerza y mi voz para decir lo que no me gustó. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una rabia o un estrés o una depresión o una ansiedad o incluso por problemas físicos, por enfermedades, por no gestionar bien una emoción? Y también hemos tenido diferentes personas que han tenido problemas con disfrutar su vida, con darle una calidad de vida realmente a su día a día. Y entonces se tornan en personas automáticas, que no sienten. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí y por eso es que nace en mí esta necesidad de decir, necesitamos hablar de emociones, necesitamos empezar
a revisar cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, las emociones, vamos a hablar de tres emociones básicas, fundamentales, como son la rabia, el miedo y la tristeza. Y cómo cada uno de nosotros la maneja de una manera diferente. Cuando hablamos de rabia, podemos identificar claramente personas que se reprimen, que se la tragan y que eso les va generando, mejor dicho, una enfermedad, un dolor, una rabia, una gastritis crónica. Personas que hacen uno que otro comentario hiriente, casual, como quien no quiere la cosa. Algunos que se vuelven intolerantes y, mejor dicho, uno ya ni les puede hablar porque mantienen con rabia todo el tiempo. Aquellos que se tornan ansiosos por la rabia o incluso reactivos, que cada vez que les vamos a decir algo tienen la forma de reaccionar y de responder. También está quienes agreden fácilmente y directamente. Entonces la rabia se mimetiza de muchísimas formas, al igual que el miedo. Entonces encontramos en el miedo, por ejemplo, personas que se vuelven ansiosas, que no pueden conciliar el sueño, personas que critican mucho porque tienen miedo de no ser perfectos, personas que a veces no saben decir que no y se cargan de muchas y muchas y muchas actividades y cosas porque no tienen esa capacidad de verbalizar el no por miedo a que no los quieran, a que no los amen. Hay quienes por miedo se paralizan y no actúan y se quedan allí pensando y pensando y pensando. O quizás aquellos que se aíslan del mundo y que definitivamente no, no salen, no actúan, sino que prefieren meterse en su cuevita. ¿Mm? Y si hablamos de la tristeza, pues también hay personas que castigamos con el látigo de la indiferencia, que nos encerramos en nosotros mismos, que no queremos hablar con nadie, o quizá que queremos hacer de cuenta que aquí nada pasó y me empiezo a distraer o hago un drama completo de las emociones. Fíjense cómo existen diferentes formas de transitar las emociones, la tristeza, la rabia y el miedo. ¿Y por qué el eneagrama? Entonces, ¿de dónde nace el tema del eneagrama o por qué el eneagrama? Miren, el eneagrama nace, o la necesidad de fusionar estas dos ideas nacen porque el eneagrama me permite identificar patrones. ¿Cuál es la tendencia de mi enatipo? ¿Cuál es esa característica recurrente? Eso que pasa generalmente. ¿Cuál es la generalidad? ¿Cuál es ese comportamiento que yo compré, mejor dicho, y con el que me muero? ¿Cuáles son esas motivaciones y esos miedos? ¿Qué persigo? ¿Qué busco? ¿De qué huyo? El eneagrama nos permite también tener una conciencia de nuestro propio desarrollo, tener la capacidad de vislumbrar cuál es el camino, de tener esa brújula que nos marque el recorrido. Nos ayuda mucho a mejorar las relaciones, porque en la medida en que yo comprendo no solamente cómo yo como eneatipo 1, 2, 3, 4, 5 reacciono y gestiono las emociones, también tengo la posibilidad de comprender cómo el otro se enfrenta a esas emociones. Incluso también tengo la capacidad de ver cuáles son esas fortalezas de mi propio eneatipo que me permiten tener una capacidad de gestionar la emoción mucho más fácil. Entonces, el eneagrama nos sirve para eso. Y aquí viene el tema y es ¿para qué? ¿Para qué yo quiero aprender a gestionar las emociones? Cuéntenme ahí en el chat ustedes para qué quisieran aprender a gestionar esas emociones. Los leo aquí en nuestro chat. Podría ser para dejar de sufrir. ¿Cuántos de nosotros terminamos sufriendo para saberme relacionar conmigo y con los demás? Dice Jimena. Miren, para reducir el estrés. Alba dice para una mejor convivencia, para no tener tantos problemas de relacionamiento con el otro. Podemos gestionar nuestras emociones para cuidar nuestra salud. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, con ese genio va a terminar con un paro cardíaco?
para mejorar nuestra atención, para elegir cómo reaccionar, dice Marcela, para ser un poco más conscientes de nosotros mismos, para aceptarme también, para mirar cuáles son mis limitaciones, para saber en qué debo crecer, para mejorar mi productividad. ¿Quién de ustedes puede ser productivo con una tristeza en el corazón? ¿Quién de ustedes se puede enfocar con una rabia infinita? Eso es muy complejo. Tanto así que hay días que legalmente están avalados, digamos, por los diferentes gobiernos para que tú tomes unas incapacidades cuando tienes una pérdida muy grande de un familiar. Porque emocionalmente no estás dispuesto, no estás disponible para concentrarte, para ser productivo. Linda dice, para autoconocerme. Fíjense que en la medida en que vamos gestionando nuestras emociones, nos damos cuenta que ya no sufrimos con las mismas cosas. Esa incluso es una de las maravillas de la edad. Y es que con la edad decimos, "Ay, yo antes me preocupaba por estas bobadas y ya ahora, ay no, ya ahora como que vivo más tranquila, ya no le pongo tanta mente a la cosa, ya no le doy tanta vueltas a las cosas, ¿m? Para ser ecuánime. Fíjense cuando ustedes tienen un día de estos en los que están así, Ligia, que sube, que baja la emocionalidad, terminamos agotados realmente. No sabemos cuidar nuestra energía. Manejar estas emociones nos permiten también tener una satisfacción en nuestra vida, lograr lo que dice Ligia, un equilibrio, una ecuanimidad. Y miren, por el mundo, por el mundo en general. Si nosotros aprendiéramos a gestionar nuestras emociones, viviríamos en otro mundo. A veces salimos un domingo en la mañana con la familia, queremos ir a desayunar y el que está atrás empieza a pitar y, mejor dicho, nos echa la grosería y sale y nos cierra. Y uno dice, pero este señor, ¿qué le pasó? Está enojado con el mundo. Para vivir en un mundo mejor, necesitamos aprender también a gestionar nuestras emociones. Desayuno alacranes, total. A veces uno dice, pero a este que le falta que lo atiendan, porque definitivamente tiene esa emocionalidad allí a flor de piel. Entonces miremos dentro de esas tres emociones que me parecen hermosas a Ana. Vamos a ir en esta próxima hora o media hora ya que nos queda, a mirar a Ana y pensemos en Ana como una mujer exitosa, trabajadora, enfocada en sus temas de marketing, tiene muchos proyectos, está a punto de ser ascendida, Ana comprometida con su trabajo. Y resulta que Ana llega a su oficina y se da cuenta que un colega le acaba de dar el crédito por su trabajo. Ana se llena de rabia. ¿Y qué es la rabia? Miren, la rabia es cuando nosotros enfrentamos o percibimos o una amenaza o una injusticia o estamos completamente frustrados. De ahí nace la rabia, cuando nuestras necesidades no son satisfechas, cuando sentimos malestar, dolor, impotencia, se genera en nosotros rabia. Y hay diferentes rabias. Yo puedo pasar desde un malestar leve, si lo queremos llamar así, hasta ira e intenso dolor. Y puedo matar en ira e intenso dolor. Cuando nosotros no gestionamos la rabia, nos enfrentamos a diferentes problemas. Les decía ahora, problemas físicos, la tensión, un tema cardíaco, que lo hemos visto y lo decía ahorita. ¿Cuántos de nosotros decimos, ay, no, le va a dar un paro cardíaco, mire esa rabia que le dio? La tensión muscular. Hay personas que se paralizan de la rabia, que le queda uno aquí como un mico, como que estuviera aquí metido. Entonces, cuando no gestionamos la rabia, no solamente estamos yendo en contra
de nuestra propia salud, sino que también estamos yéndonos y avasallando con todo lo que se nos viene al frente. La rabia no solamente trae los temas físicos, sino también los temas cognitivos. Cuando pienso que eso es injusto, cuando alimento una sed de venganza, ahora se van a dar cuenta lo que es no contar conmigo y con mi ayuda. Cuando digo, yo no tengo pelos en la lengua, voy y confronto, voy y digo, a mí sí, yo de miedo no sufro y yo con esta rabia voy y termino agrediendo al otro y paso de ofendido a ofensor en un solo segundo, en un instante. Cuando yo no puedo demostrar, gestionar la rabia, también voy a tener unos problemas de relacionamiento, porque es que el otro me lo ve en la mirada. Yo no tengo rabia, el tonito. Y eso sencillamente rompe relación con el otro. Entonces, a veces cuando tenemos una rabia, me encanta que cuando tenemos una rabia la gente nos dice la palabra mágica para que nos calmemos. Y nos dice, cálmate, para dejar de sentir rabia. Ay, no, Carolina, cálmate. No he conocido la primera persona que esa palabra le ayude en algo en su vida para gestionar una emoción. Ay, no, cálmate, cálmate, Alba. No funciona. Y a veces nosotros como sociedad decimos, mira, eso no es nada. Lo que dice Jimena, eso no es para tanto. Grave, grave lo que le pasó al vecino. Uf, eso sí fue gravísimo. Tendemos a decir, ay, no, mire, deje de pensar así porque solamente se hace daño a usted. Eso es como si usted se estuviera tomando un venenito usted misma de a poquitas dosis. O salimos con una peor, "Uy, no, yo sí le hubiera dicho sus tres verdades en la cara y entonces lo que hacemos es alimentar esa rabia con echándole gasolina, fuego y demás y demás. No estamos preparados tampoco como sociedad para gestionar estas emociones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa realmente con la rabia y cuando empezamos a conocer nuestros eneatipos? Yo con rabia, yo con rabia, mejor dicho, mato y como el muerto. Puedo irme y enfrentar al otro con argumentos y decirle cuántos pares son tres moscas. Me puedo sentir herido y traicionado también. Puedo sentir la necesidad de buscar un apoyo emocional en los otros. Puedo sentir una necesidad de que los otros me avalen. Con rabia, puedo pensar que mi reputación está en tela de juicio. Puedo sentir una necesidad de poder ser mucho más eficaz para poder demostrarlo, demostrar todo lo que yo he hecho. Si Ana se identificara de pronto con otro tipo de tipología, se podría sentir ofendida, menospreciada. Incluso con esa rabia se podría alejar. O quizás Ana se pueda sentir frustrada y quisiera entender un poco más qué fue lo que pasó y tuviese muchas preguntas en su cabeza y eso le genere o le detone ansiedad, inseguridad. Quizás Ana, si se identifica con otro tipo de personalidad, podría evitar la rabia y hacer de cuenta que aquí nada pasó. Ay, no, aquí nada pasó. Y la oculta. O quizás la confrontan y va y le dice a su colega que es injusto lo que ha hecho, que no está bien lo que está haciendo. O quizá va y habla en muy buen tono buscando una conciliación. Fíjense cómo la rabia se manifiesta y se muestra de diferentes formas y no todos actuamos igual. Hay eneatipos que les gusta sentir rabia, sienten como se sienten vivos cuando sienten la rabia. Hay eneatipos que no les gusta sentir la rabia y prefieren tragársela.
¿Identifican ustedes cuál sería esa forma en la que ustedes gestionan la rabia? ¿Qué es lo que ustedes generalmente hacen? ¿La expresan? ¿Se la tragan? ¿Cómo expresan ustedes esa rabia? Jimena dice, yo la expreso. No soy, y mi rostro cambia. Miren, cambia absolutamente todo. Su energía. Cuando no sabemos gestionar una emoción, cuando no sabemos gestionar la rabia. A veces terminamos ofendiendo al otro, dañando relaciones, tomando malas decisiones. Y la rabia es de las más fáciles de gestionar. Fáciles porque nos ha acompañado, digamos, como socialmente más admitida que las otras, que el miedo y la tristeza. Es normal que sientas rabia. Sí, no, es que es lo mínimo. ¿Mm? Y entonces necesitamos estrategias para poder expulsar esa rabia. Y esas estrategias también dependen de cada eneatipo, que eso es lo que vamos a ver en intro. Porque hay quienes necesitan, mejor dicho, pegar. Yo le enseño a mi hijo y le digo, patea, patea muy duro el piso, pégale al piso, vamos a pegarle a las almohadas. ¿Mm? Pero a veces nos quedamos callados. Ay, dicen, yo no tengo poker face, a mí al rompe me sacan que estoy brava. Hay otros que les cuesta expresarlo. ¿Mm? Y entonces de callar y callar y callar y callar, el problema se agranda y terminamos explotando por lo mínimo, por lo mínimo. Y no nos vayamos más lejos, el miedo. Imagínense que Ana, después de semejante encontrón que tuvo de darse cuenta que su colega le ha robado su trabajo, viene su jefe y le dice, los inversionistas llegan hoy a las 12 del día. Necesitamos que hagas la presentación y de ti depende el futuro de la empresa. Ana se llena de qué? De miedo, de terror. Dios mío, ¿cómo así? ¿Y ahora? ¿Yo qué voy a hacer? Y entonces entra el miedo. Y el miedo es una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro ser al peligro, a la amenaza o a la incertidumbre. El miedo es el que nos permite corrernos cuando el bus va pasando, saber que no nos podemos ir a meter con los leones, porque claramente tiene una consecuencia. El miedo es el que nos permite tomar distancia y se puede manifestar a través de ansiedad, se puede manifestar a través de una inquietud, de mucha duda, de incertidumbre, incluso nuestro cuerpo también, porque yo puedo tener unas palpitaciones mucho más rápidas, se activa mi sistema nervioso, me puede dar incluso jaqueca cuando tengo miedo, me puede paralizar el miedo, evita que tome una acción, que tome una decisión y también tiene rangos, porque yo puedo pasar del temor o la preocupación más leve al pánico extremo. Y hay diferentes clases de miedos que a veces no compartimos por nuestras diferentes creencias. Y aquí es donde tenemos que empezar a trabajar en cómo gestionamos nuestras emociones. Miren, hay miedos que son realistas. Pues un miedo de meterme con un cocodrilo en el zoológico, pues es un miedo realista. Si yo estoy ahí en la mitad con un cocodrilo, pues existe un miedo realista. Pero también existe un miedo que es irracional. Y yo puedo decir, tengo miedo soy claustrofóbico, entonces tengo miedo a un espacio pequeño. Y puede que otras personas no, entonces digan, ay, Alba, usted sí es más exagerada, tan boba. Y existe otro tipo de miedo que puede ser el miedo existencial, un miedo a la muerte, un miedo al fracaso. Entonces escuchamos como, Ignacio, tan bobo, tú puedes, tú sabes de eso, dale, dale. Y minimizamos el miedo del otro. O existen incluso miedos que son condicionados, ¿sí? Y entonces hay gente que le tiene miedo a nadar en una piscina.
pero eso sí es, mejor dicho, Paola, si es ganas de ser dramática, métase ahí que eso está bajito. Pero si Paola tuvo una situación en su infancia donde casi se ahoga, pues evidentemente ese miedo está condicionado por una experiencia previa. Y no conocer el contexto de la otra persona, las creencias de la otra persona, la personalidad del otro, hace que yo minimice el miedo, hace que yo no lo valide. ¿Y qué decir conmigo mismo? A veces ni siquiera soy consciente de dónde viene ese miedo. Entonces me siento dramático, siento que algo está malo en mí, yo soy la del problema. ¿Mm? Y entonces aquí viene el tema del miedo y el eneagrama. Hay personalidades que tienen un temor a no ser perfectos, a que las cosas no salgan bien. Y entonces, ¿qué hacen? Se llenan de trabajo y de hacerlo y de disciplina para que todo salga bien. O quizá mi miedo es a ser abandonado. Entonces, complazco a todo el mundo, a cualquier precio, incluso pasando por encima mío, por el miedo al abandono, por el miedo a que no me quieran, o un miedo al fracaso, que me hace olvidarme de absolutamente todo y solamente pensar en el trabajo, 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 por el miedo, a veces irracional para otros, de estar pensando solo en el trabajo, o miedo a no ser único y especial, o miedo a no tener suficiente conocimiento, o miedo a no saber, a no cumplir con las expectativas del otro. ¿Y cuántos de nosotros entramos a relacionarnos a través del miedo? Con el miedo de querer satisfacer al otro, ay no, que no se dé cuenta que yo soy así. Entonces nos ponemos todas las mascaritas necesarias y todo el maquillaje necesario para no enfrentar realmente nuestra realidad. A veces tenemos miedo a perder el control, tenemos miedo al conflicto y entonces callamos. El miedo nos paraliza o incluso nos hace tomar unas reacciones y unas decisiones que nada que ver, nada que ver. ¿Cómo reaccionan ustedes ante el miedo? Cuéntenme ahí en el chat. Cuando tienen un miedo, cuando tienen algo que los está agobiando, ¿cómo reaccionan? Y fíjense que les decía yo ahora, mientras me responden ahí en el chat, que la rabia es una de las más fáciles de gestionar porque se comprende fácilmente, se sabe que cuando tengo así como ese dolor en el estómago, como esa gastritis, cuando quiero salir, matar y comer del muerto, eso es rabia. Pero ¿y miedo? El miedo a veces se combate con más miedo. El miedo se mimetiza de muchas maneras. Y entonces a veces por ahí decía, miedo, por miedo procuro tener el control de todo, pero no somos conscientes que hay un miedo interno de querer ser perfecto, de querer hacer las cosas bien, de que me amen y me aprueben. Entonces, como no somos tan conscientes del miedo, lo dejamos ahí, latente, viviendo en nosotros. Vivimos con miedo. Y esa es una de las razones fundamentales por las cuales nos cuesta tanto ser leales a nosotros mismos, ser auténticos, decir lo que queremos, hacer lo que queremos. Nos cuesta muchísimo ser coherentes por miedo, pero no estamos relacionados con el miedo. Incluso a veces la gente puede sentir, mira, aquí dice Blanca, me molesta mucho a nivel de ira sentir miedo. Entonces, ¿qué hace Blanca? Lo tapa. Aquí no hay miedo. Yo no siento miedo. Y saca esa fuerza arrolladora y la saca para adelante. Pero nunca nos ponemos a escuchar qué es lo que nos quiere decir el miedo. ¿Cuál es ese mensaje que el miedo trae para nosotros? Ahora imagínense a la pobre Ana. Ana hizo su presentación, salió a flote, contó, bueno, cómo era el proyecto, los inversionistas finalmente dijeron que sí, que iban a invertir. Ana viene ya cansada y agotada porque entre la rabia que le hayan robado el proyecto, el miedo de tener que sustentar ese proyecto ante los inversionistas,
Ahora súmele que Ana llega a su casa, marca con su celular a su mejor amiga a contarle todo lo que le ha pasado en este día horrible y su mejor amiga le dice, no te imaginas la noticia que te tengo. Me acaban de trasladar a México y me voy del país. Entonces Ana, con su energía vital bajita, habiendo pasado por miedo y por rabia, le llega ¿qué? La tristeza. La tristeza de perder a su amiga, a su confidente, la tristeza de tener que enfrentar ahora su vida sola porque se siente sola. ¿Mm? Entonces, ¿cómo viene la tristeza? La tristeza viene de la pérdida, del dolor, de la decepción, de ese ideal que yo tenía que no se cumplió. ¿Y cómo se manifiesta? A veces en depresión, a veces en ansiedad, a veces en melancolía, a veces en vacío, a veces en aquí no pasa nada. Depende de nuestro eneatipo. Y entonces, fíjense cómo, dependiendo de la personalidad de Ana, Ana puede entrar a darle razón a esa situación, decir, bueno, sí, pues era lo mejor para mi amiga, qué bueno que le salió, México es un gran país, qué rico por ella, y tapa su tristeza. O lo que hace es buscarse, distraer y buscar qué la llena su vacío emocional. Y puede que empiece a comer en exceso o a buscar a lo loco una nueva amiga. O hay otras personas, quizás Ana se identifica con este tipo de personalidad, que se enfocan en trabajar, trabajar, trabajar y no darle paso a absolutamente un sentimiento. O quizás por el contrario, se deprime al punto de no querer salir, de no querer hacer nada, ni siquiera de ir a despedir a su amiga en el aeropuerto, queriéndola y amándola tanto. Ana puede querer buscar apoyo, buscar compañía para poderse sentir segura porque se siente demasiada tristeza. O quizá quiera salir de rumba y olvidarse de todo lo que está pasando. O intentar reprimir la tristeza, porque nos han enseñado que sentir tristeza es malo y que el estatus ideal, esperado y soñado es la alegría. Alegría todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es insostenible. Entonces le tenemos también miedo a la tristeza, miedo a lo que viene a contarnos la tristeza. ¿Cómo gestionamos entonces hoy el miedo, la rabia, la tristeza? ¿Cómo hacemos ahora para gestionar? Depende de cada eneatipo, pero existen diferentes opciones. O me reprimo, es decir, me lo trago, me quedo yo con yo, lo ignoro, mejor dicho, no quiero ni que se vea ninguna de esas sensaciones. ¿Y qué pasa? Voy a explotar en el momento menos adecuado. Me voy a llenar tanto y me voy a cargar tanto que por una bobadita genero, mejor dicho, todo un problemón. Me lo trago tanto que termino desarrollando una enfermedad muy fuerte en mí que me imposibilita. Hay quienes dicen, no, eso de la represión, no, eso mejor niéguelo, que aquí nada pasó, que aquí todo está bien. Entonces, cuando negamos, creemos que no necesitamos nada y nos olvidamos de escucharnos. Entonces, ¿cuántos de ustedes han ido a trabajar a pesar de querer quedarse en cama, acostados, descansando? ¿Cuántos de ustedes han decidido salir a pesar de saber que no es lo que necesitan? Porque negamos las emociones, sobre todo estas tres, rabia, miedo y tristeza. Y hay quienes dicen, no, yo lo que hago es que le echo la culpa al otro. Y entonces lo que hago es que proyecto en el otro.
Y eso lo que hace es que daño las relaciones. Tú me hiciste. Tú, tú. Entonces no gestiono emociones porque siempre estoy mirando para afuera y proyectando mis emociones en los demás. O quizá podría autoengañarme y decir, no, yo esto, mejor dicho, a mí eso no me afecta. Qué bobada, eso es una bobada. Y yo ponerme triste o rabia por eso, ni más faltaba. ¿Y qué hace eso? Que no pueda gestionarla, que no pueda encontrar una forma de sacarlo. La vida nos permite poner nuestras emociones también en un congelador cuando no somos capaces de gestionar. Ah, pero es que el congelador siempre hay que descongelar. Entonces, tarde o temprano vamos a terminar transitando esas emociones. Depende de nosotros. A veces decimos, pero por eso se puso triste, pero qué bobada. No es por eso, es por cositas que venían acumulando, es por cositas que venían atrás. Quizá lo que podemos hacer también es evadir, escapar. Ante la confrontación, me voy. Ante ese tenemos que hablar, uy, no, yo mejor corto. Entonces, evadimos. Y hay una forma muy fácil de evadir también para nosotros los adultos. Las drogas, el alcohol, la obsesión con el trabajo, la comida. A veces no nos damos cuenta, pero nuestras adicciones son producto de una emoción mal gestionada. Marcela, ¿y entonces qué hacemos? Dios mío, las redes sociales, miren, están diseñadas de hecho para eso. Yo le decía a Germán que, mejor dicho, yo no es sino que le diga al universo, universo, quiero hacer una ponencia de miedo, rabia y tristeza, y el universo me dice, claro, mi ciela, pero tienes que aprender a hablar de eso en carne propia. Entonces me mandó el PhD del miedo, la rabia y la tristeza. Así que claramente también he experimentado cómo es muy fácil caer en la adicción de las redes sociales y distraerme para no tener que enfrentar lo que tengo que enfrentar, para evadir y no tener que sentir, porque es que a veces no es tan chévere. ¿Mm? A veces esos pensamientos de rabia, miedo y tristeza se quedan en la mente y pienso y pienso y pienso y pienso y el desgaste energético es mucho. O a veces incluso termino idealizando, ¿no? Como, "Ay, es que si esto pasara ya, se me quitaría la rabia y el miedo y la tristeza", y resulta que no. Entonces, ¿qué hago? Que era lo que nos decía Marcela. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cuáles son esas estrategias para mejorar para transitar mis emociones? Mire, la primera de ellas, aceptación. Ahora, ¿qué hacemos? Aceptarlas. Negarlas no es una opción. Aceptarlas. Y para eso nos sirve verbalizarlas. No tenemos, de hecho, un conocimiento complejo de las emociones. Entonces, a veces estoy feliz, estoy triste, y yo puedo estar melancólico, pensativo, persuasivo. Dime, Blanquita. Yo tengo una duda muy existencial con estas tres emociones. Claro. ¿Me explicas para qué las tenemos? O sea, si todo está, o sea, todo es raro con ellas, o sea, todo nos lleva a ser muy disfuncionales. No son ni siquiera socialmente aceptables. Si estoy enojada, pues qué cara. Si estoy triste, uy, pobrecita, ¿no? Y la otra por el estilo. Entonces, ¿para qué están? Mira, Blanca se me fue al final. Ah, Eso es que Blanca dice, ya, paremos. Miren, las emociones son mensajeras, Blanquita. Entonces, la rabia me protege.
Me enseña a poner límites. No quiero, no me gusta, no puedo. A usar tu voz de manera asertiva, constructiva. Eso me enseña la rabia. Cuando se genera rabia en mí, es porque ahí hay un mensaje que está diciendo, algo no está bien, te están agrediendo, están pasando por encima tuyo, oye, que te hagas respetar, oye, que uses tu voz. Eso me genera rabia, cuando no puedo poner límites. Esa es la razón de ser de la rabia. El miedo, el miedo me enseña a estar a salvo, a esperar. 2 segundos, voy a mirar pros, contras, voy o no voy, me alejo o me acerco con cautela y eso qué hace, me empodera de mis decisiones. Y es cuando yo, a pesar del miedo, sigo. Germán lo decía ahora cuando estaba haciendo la presentación y decía, bueno, Indiana, pues que le dijimos que presentara la ponencia y yo, no, ¿y yo de qué voy a hablar, Dios mío? Pero entonces, claro, llega el miedo y cuando yo escucho mi miedo es, momento, ¿de dónde viene eso? Claro, es que me voy a enfrentar con millones, no, pues otros 13 ponentes que trabajan este tema todos los días. Entonces es como, ok, empodérate. Tú llevas 25 años trabajando en ti, algo tendrás por decir. A pesar del miedo, levanto la propuesta y la presento. A pesar del miedo. El miedo nos empodera. O para alejarnos y decir, no, yo allá no lo voy a hacer para nada del mundo, o para acercarnos, pero nos empodera. Y la tristeza es bellísima, la tristeza sana. La tristeza me invita al descanso, a la recarga, a la conexión con el otro. Cuando yo estoy triste, lo que necesito es conexión. Y eso es a lo que me invita la tristeza. ¿Y cómo hago eso? Que era lo que nos preguntaba ahorita nuestra compañera. ¿Qué hago? Entonces, aceptarlas. Miren, empiezan a decir, tengo rabia. Eso cuesta. Con mi hijo me cuesta. Mi hijo tiene 4 años. Entonces, él dice, mamá, eres fea. Yo digo, no, mi amor, tienes rabia porque mamá te quitó la tableta, tienes rabia. Eso se llama rabia, eso se llama frustración, eso se llama tristeza. Emilio, mira tu cara hacia ti. Entonces, aprender a aceptarlas. Eso sí, como cuando dicen, como que cuando se acepta que tiene un problema, ya ese es el paso más gigante. Segundo, a expresarlas, a hablar de mis emociones con el otro. Y por eso aquí el mensaje es también para ustedes, vayan o no vayan a intro, es, miren, preparémonos para sostener al otro en su gestión de emociones. Eso no pasa nada, usted sí es dramática. Grave, mire, grave es perder la salud, eso sí es grave. Una enfermedad, eso sí es grave. Llore, pero llore por algo que valga la pena, por ese bobo. A veces solo necesitamos ser escuchados. Que el otro me verbalice lo que yo no puedo verbalizar. Claro, Blanca, lo que tienes es rabia. Rabia porque no te validó. Rabia porque no hizo lo que tú estabas esperando. A veces solo necesito eso. ¿Qué más puedo hacer? Miren, tener autocompasión de nosotros. Autocompasión de mí mismo. Autocompasión, compasión de mí mismo. Y entonces a veces, a pesar del dolor, la tristeza y la rabia, quiero seguir como si nada, exigiéndome, matándome, quemándome, aparentando lo que no tengo, sosteniendo un nivel y un ritmo de vida que definitivamente no tengo la capacidad en este momento de hacerlo. Entonces, cuando yo miro mis emociones, rabia, miedo y tristeza a través de la autocompasión, puedo decir, tengo 1000 cosas que hacer, pero lo que yo necesito ahora es sentarme a ver esta serie. Y me siento a ver esta serie, esto me llena el alma, voy a pedir una pizza y esto es lo que necesito en este momento. Marcela dice, uno se siente peor cuando lo minimizan. Claro, es que uno no se siente con el derecho.
no tengo derecho a, Germán. Eh, Me gustaría puntualizar algo porque me parece que el enfoque y la manera como lo estás presentando el tema de las emociones es supremamente valioso, muy importante y muy en la línea de la pregunta que hizo Blanquita y es ¿para qué sirven las emociones? Eh, para gestionarlas. Eso tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Pero yo quisiera mencionar, son muchas. Ahora pensando en la pregunta blanca, pensé unas 8 o 9 cosas para las cuales sirven las emociones, pero me gustaría puntualizar en 3 que tienen mucho que ver en línea con lo que está diciendo Diana. Muchas veces creemos que gestionar las emociones es manejarlas, controlarlas o dominarlas. Las 3 cosas que me gustaría puntualizar complementando y entendiendo lo que Diana nos está diciendo es comunicación, adaptación y toma de decisiones. Son como las 3 más importantes. Si yo voy a tomar una decisión y no soy consciente de dónde las estoy tomando en términos de emociones, puedo estar tomando una decisión o desde el miedo, o desde la ira, o desde la depresión. Por ende, la decisión tiene mucha posibilidad de ser errada. La comunicación es tal vez uno de los aspectos más importantes donde las emociones juegan un papel importante. Y es poder tener claridad de dónde me estoy comunicando. Me estoy comunicando desde la rabia, con ira, entonces estoy comunicándome en mi lenguaje desde la venganza, desde el resentimiento, o me estoy comunicando desde la invaloración de mí mismo o sobrevaloración de mí mismo, o estoy comunicándome, transmitiendo mi temor, mis dudas, mis inseguridades. La adaptabilidad es tal vez la parte que más quisiera mencionarte lo que dijo Diana, que lo dijo al principio. Y es que cada persona vive las emociones de una manera diferente. Entonces, cuando Diana da el ejemplo de "Ay, tranquilo, tranquilo, no me diga tranquilo". ¿Verdad? Cuando te dicen tranquilo, no es para tanto, hombre, eso es peor, eso es tratar de apagar el fuego con gasolina. ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es para tanto? No, que hay cosas peores. Siempre digo, cada ser humano es un universo diferente, piensa diferente, siente diferente y actúa diferente. El que yo gestione las emociones de una determinada manera no significa que todo el mundo debe gestionarlas de esa manera. Ese es uno de los grandes errores. Entonces, a mí lo que me está gustando mucho del enfoque que está haciendo Diana con relación a esto es precisamente eso, que cuando estoy trabajando en los seminarios no hago tanto énfasis en eso. Y es poder respetar, aceptar la emoción que está sintiendo el otro. Porque tal vez lo que para mí es una pendejadita, para el otro es la cosa más grande del mundo. Exacto, así es, el mundo entero. Súper, Germán. Finalmente el tema es ese, miren, cómo transitamos la emoción. Es que no hay una forma de evadirlo. Finalmente yo lo voy a sentir. A que yo pueda aparentar que no pasa nada es una cosa, pero en el fondo la estoy sintiendo, la estoy viviendo, la estoy transitando. A que yo me distraiga y haga de cuenta que aquí no pasó nada, eso es otra cosa, pero siempre voy a tener que transitarla. Entonces eso es como el elefante en la habitación. O lo hablamos y lo miramos de frente y le decimos, ¿qué hubo? ¿A qué venís? ¿Cuál es que es el mensaje que venís a traer? Claro, sí, ya sé, ya. Más o menos ya entiendo. Listo, ok, gracias, hasta luego. O lo dejo ahí por siempre, haciendo de cuenta que no lo estoy viendo y que no lo estoy viendo y que no lo estoy viendo hasta el momento en que, pum, me saca de la habitación. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer también para el tema de transitar esas emociones? Pues buscar estrategias que nos funcionen para transitar las emociones. Y para eso, los hobbies y el arte es de las cosas más empoderantes para esto. El ejercicio. Hay quienes van y hacen ejercicio y quedan ay, liberados, como que, ay, como que ya descargué todo. Otros no. A mí me da una mamera hacer ejercicio, pero otra gente se siente empoderadísima, como que eso lo libera, como que, uy, como que no pensé en nada. Yo me siento corriendo y yo siento que no sé correr.
me siento tonta corriendo, pero hay otra gente que dice, yo corro y despejo mi mente. Maravilloso. Hay quienes pintan y a través del arte expresan, pero hay quienes dicen, ay, no, 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 yo soy boba para esas cosas manuales, para eso no, no, no. Practicar la respiración. Para mí la respiración es casi que la primera de todas. Respiración, respiración sirve para todo. Practicar respiración, yoga, la escritura. Ustedes no imaginan el poder de la escritura. A mí me encanta la escritura libre. Es cuando yo arranco una hoja y empiezo grandísimo y arranco y al final voy descargando tanto la emoción que llego como bendigo y honro tu presencia en mi vida. Entonces como que le di toda la vuelta al tema porque arranco con una rabia y con una impotencia y termino metiéndole mente, empezando a transitar y a revisar otras emociones y otras energías en mí, ya le meto razón, ya le meto acción. Entonces depende de lo que para mí funcione. Respiración profunda, el tema de la escritura, conversar con otros, salir, socializar, buscar ayuda profesional, ir a terapia. A veces nos sentimos todopoderosos y lo que necesitamos es que otro nos escuche, que otro valide, que otro esté allí y esté para nosotros. Hermano, tiempo. No, estamos bien, tenemos media hora, pero hay varias cosas como el mensaje del patrocinador y demás. Y quisiera hacer una sugerencia. Aprovechemos la presencia de Diana con nosotros y hagamos preguntas específicas. Eh, y mientras ustedes piensan en sus preguntas, inclusive, si ustedes quieren, recuerden que pueden hacerla en privado a Diana y Diana pueda responderla sin necesidad de mencionar quién está haciendo la pregunta. Yo estoy que hago una pregunta en privado, entonces se la hago directo a Diana y quedo aquí, tengo que cuidar mi imagen que a veces no la cuido. Anímense, Entonces, anímense. anímense. Pero mientras se animen a hacer sus preguntas y van tomando nota o las van escribiendo en privado, recuerden que ustedes lo único que tienen que decir al chat, en la parte de abajo hay una línea azul, o bueno, resaltada, puede que el color sea diferente. Ustedes tocan ahí y tocan el nombre de Diana para enviarle un mensaje directo a Diana, para que lo hagan en privado y aprovechemos. Y mientras hacen eso, mientras preparan sus preguntas y todo lo demás, entonces el mensaje del patrocinador. A ver, doña Blanca, ¿cuáles son las últimas de intro? A ver, por favor. Sin rabia o con rabia. ¿Cómo es que dicen los Muy mexicanos? buenas tardes. ¿Rabia No con jarocha? rabia. En este momento, cuando yo hablo de intro y yo estoy platicando con ustedes acerca de intro, nuestro retiro vivencial, nuestro encuentro anual, pero ni la ira, pero ni la tristeza, pero ni ninguna de las emociones que hoy día estamos trabajando y estamos haciendo preámbulo con Diana, no están, no corren por mi sangre. Lo único que hay es un montón de alegría y muchísimo agradecimiento por poder estar aquí con ustedes, por verlos y por decirles que, ¿qué creen? Que estamos a 9 semanas de que comience nuestra experiencia, nuestro retiro anual del 7 al 13 de octubre. ¿En dónde? En Tlaquepaque, Jalisco, México. Vamos a tener una cantidad impresionante. Regrésamela, Laura, porque tú te me vas corriendo y a mí no me dejas ni siquiera. No haga que la ira aquí aflore, por favor. ¿Dónde vamos a estar este año después de la broma? Ok, yo les decía que vamos a estar en Tlaquepaque, Jalisco, México. Por favor, créanme, yo voy a dar descuento adicional quien sepa decir Tlaquepaque 3 veces seguidito, fluidito, 3 veces que me lo diga y le doy o un descuento adicional, o si ya compró su pasaje va a tener una sorpresa de mi parte, si saben decir Tlaquepaque 3 veces seguidito. Muy bien, estas son unas imágenes de la casa hermosísima donde vamos a estar. Es una casa de retiros, hermosa.
Aquí podemos ver parte de las habitaciones donde nos vamos a encontrar el próximo 7 de octubre. Del 7 al 13 de octubre esta va a ser nuestra casa. Aquí vamos a poder trabajar las emociones como nos lo está platicando de una manera magistral Diana, más todo lo demás que tenemos preparado para ustedes. Siguiente slide, querida Laura, por favor. ¿Qué incluye intro? ¿Qué vamos a vivir en esta casa tan hermosa? Bueno, pues hospedaje, 7 días, 6 noches, acomodación simple. ¿Por qué? Porque uno ronca. Mire, don Germán ronca, que en serio lo queremos lejos de todos los demás. Yo también ronco, entonces no les vamos a estropear la noche. Entonces, por eso es que hay acomodación simple y sencilla para que todos estemos no nada más fuera de la broma de los ronquidos, para que cuando nosotros nos pasemos a retirar a nuestras habitaciones, hagamos nuestra introspección. Requerimos estar con nosotros para ver, para recapitular todo lo que vimos ese día. Bien, entonces, alimentación completa. Los mexicanos, como todos los latinos, somos muy apapachadores. Con hambre no se me va a quedar nadie. Vamos a estar muy bien alimentados. Transportación desde el aeropuerto hasta la casa de retiro. Cuando ustedes lleguen, que la gran mayoría está llegando el día 6, un día antes de que comience, a partir de ahí empieza nuestro servicio de pasar por ustedes al aeropuerto y llevarlos hacia la casa de retiro y viceversa. Cuando sea el regreso, también los vamos a llevar al aeropuerto o al punto de acceso al que ustedes estén llegando a Guadalajara. Material. Todo el material con el que vamos a trabajar ya está incluido. Si quieren llevar sus cuadernos propios para hacer sus notas, excelente, pero nosotros les vamos a proporcionar todo el material. 14 facilitadores de talla internacional. Lo que decía Diana es cierto. Créanme que cada vez que hay una masterclass como estas, yo paso saliva así de bloop, porque todo lo que todas las personas que vamos a estar ahí trabajando y dándoles estos talleres, de verdad están preparando unas cosas espectaculares para que nosotros hagamos todo este trabajo que nos lleva a la transformación. A veces se escucha muy rimbombante decir que en intro lo que estamos buscando es la transformación personal. Eso se escucha a veces hasta fantasioso, pero claro que es posible. En intro es el propósito. No se hace de un día para otro, no es un proceso de 7 días. Sin embargo, aquí comienza, siempre y cuando tú así lo desees. Muy bien, jornada de clausura y convivencia en el pueblo mágico de Tlaquepaque, donde vamos a tener inmersión a la cultura, al folclore mexicano, al mariachi, al tequila, a la gastronomía. Bien, todo esto, si nosotros lo tuviéramos, exacto, Dianita, la fiesta mexicana, si nosotros tuviéramos que cotizar esto y tenerlo que cobrar realmente como es, estamos hablando de más de $6,000 americanos. Bien, intro hoy día está para ustedes en una oferta de $1,140. Y todavía este mes, si eres parte de la comunidad de intro, si eres parte de la comunidad de algunos de los facilitadores o si eres parte de la comunidad de Humanizarte, todavía hay algunos descuentos. Por favor, comunícate con nosotros para que te podamos decir exactamente a qué comunidad perteneces y cuál es el descuento al cual te puedes acreditar. Bien, está mi teléfono en pantalla. Si no nos encuentran en redes sociales, también pueden contactar a Jimena para que, igual que yo, les pueda aclarar todas las dudas que tengan para el evento. Créanme que esta oportunidad no se la quieren perder. Regístrense ya mismo, porque además, mientras más pasa tiempo, menos cupos vamos teniendo. Así es que los espero pronto en Tlaquepaque, Jalisco, México. Muy bien. Diana, ¿recibiste alguna pregunta? Sí, sí recibí varias preguntas. Bueno, me preguntan por aquí y me dicen, ¿cómo puedo apoyar a alguien que tiene miedo? Y eso me encanta porque seguramente esa persona que está haciendo esa pregunta tiene una tipología que siempre está dispuesta a ayudar. Y ojo porque aquí vienen dos cosas. La primera es que tenemos que ser muy conscientes de nuestro eneatipo, porque nuestro eneatipo sale a flote, o minimizando, o queriendo ayudar, o queriendo hacer lo que estoy acostumbrado o lo que es normal o clásico en mí. Pero tenemos que ponernos en los zapatos de los demás. A veces
La única forma de apoyar a alguien que tiene miedo es escuchándolo, estando allí. Quizá pregunta, ¿quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que haga algo por ti? ¿Quieres que vayamos juntos? Es parte de lo que me toca a mí con mi hijo. Y está en rabieta horrible, empiezo yo, ¿quieres un abrazo de mamá? No quiero un abrazo. Ok, aquí voy a estar. Oye, aquí voy a estar. Dale, sigue peleando, sigue alegando. ¿Quieres agua? ¿Te provoca agua? No quiero. Ok, aquí estoy, aquí estoy. A veces solo con poderle decir al otro, aquí estoy, es más que suficiente. Pero a veces por querer más hacemos menos, ¿no? Como, dale, pero dale, arriésgate, tú puedes. Y resulta que el otro no está seguro de sí, no se ha empoderado completamente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es poder establecer buenos canales de comunicación y eso se va asociado a otra pregunta que habían hecho con relación a cómo gestionar, digamos, como mis emociones o ser consciente de mis emociones. Y una de las cosas que yo veo más difíciles es poder escucharnos a nosotros mismos. No nos escuchamos, no sabemos. A veces cuando estamos en una tristeza horrible o desolada, ¿qué necesitas? No sé. No sé si lo que quiero es un abrazo, no sé si lo que quiero es salir y quemarlo todo, no sé si lo que quiero es coger un vaso y estrellarlo contra una pared, no sé, porque no me escucho. Entonces, en la medida en que yo pueda mejorar esa relación conmigo y escucharme, pues va a ser mucho más fácil la forma en la que yo pueda comunicarle al otro. Otra pregunta que tengo por aquí es, si tengo tristeza, rabia y miedo a la vez, ¿qué puedo hacer? Miren, a veces no es tristeza, miedo y rabia a la vez, a veces es solo una que no la conocemos. O quizás sí son las tres. Entonces es momento de sentarte un momento, parar y conectarte contigo. ¿Tristeza de qué? ¿Qué perdí? ¿Qué decepción tuve? ¿Rabia de qué? ¿Qué límite necesito poner? Incluso conmigo mismo. A veces necesito poner límites conmigo mismo. ¿Miedo de qué? De si tengo tristeza, rabia y miedo a la vez, lo mejor que yo puedo hacer es conectarme conmigo, escucharme. Miren, es que cuando nos escuchamos la vida es perfecta, porque es como si hay algo, por allá algo en el subconsciente nos dice, duerma, coma, salga, no salga. Entonces, en la medida en que nos conectemos con nosotros, divino, divino. Divina Judith me dice, ¿por qué no estuviste hace 15 años? Porque a veces finalmente necesitamos atravesar todo esto. Eso se llama la ley de saturación. Cuando llego, ay, no, ya ahora sí me cansé de sufrir. Ahora sí muéstrame pues cómo es. Seguramente si hace 15 años te cuento el cuento, Judith, vas a decir como, no, ay, sí, 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 sí. Pero a veces necesitamos ese punto de saturación para decir, bueno, listo, ahora sí. ¿Qué es lo que hay que escribir? A ver, ¿dónde es que hay que ir a pintar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces la invitación es a que no nos rehusemos o no nos limitemos a querer sentir solamente felicidad, a querer estar en un estado pleno o neutro o lo que la sociedad espera de nosotros, que es ser felices. Quitemos eso de nuestra cabeza. Todas las emociones son válidas. Fíjense, a mí me encanta esa película intensamente que justo salió después de que yo había pasado la ponencia y yo, ¡ah! Y es que finalmente todas las emociones son necesarias. La tristeza es necesaria, la ansiedad es necesaria, todas son necesarias. Y cuando nosotros lo que hacemos es que las tapamos aquí, queremos sobresalir y queremos, el costo personal es demasiado alto. El costo, ¿a qué costo estás llevando esa alegría a flote? ¿A qué costo lo estás haciendo, Germán? Es que me acabo de acordar de algo maravilloso con lo que acabas de decir. Y es en una película que la gran mayoría de los que han estado en seminario conmigo la conocen, los que no se la recomendamos, El camino del guerrero o el guerrero pacificado en inglés, que el maestro le decía al discípulo, las emociones son naturales, como el clima. Cuando hablamos de gestionar las emociones, lo primero que hay que hacer es reconocer las emociones. Y también, muy desde el punto de vista del eneagrama, no es
controlarlas, dominarlas, manejarlas, ¿no? Me acuerdo mucho una anécdota de una amiga que le decía a otro instintivo que se quejaba de que le costaba trabajo manejar las emociones y le dijo, pues pendejo, ¿quién ha dicho que las emociones se manejan? Las emociones se sienten. Entonces, eso me parece absolutamente maravilloso, ya que lo menciona Diana, y en términos de que la felicidad no es ausencia de tristeza, ni de miedo, ni de rabia. Ujú. Así es. Entonces, buenísimo. Bueno, no sé si Tengo, tienes, tengo una última pregunta súper, quiero cerrar con esto. Dice, ¿qué hacer con una persona, un adolescente que no quiere ir al colegio porque tiene razón en lo que dice, pero también debe estudiar? Fíjense, esto me parece bellísimo, ¿sí? Porque es la ambivalencia de mi propio sentir con relación al sentir del otro. Es que hay que estudiar. ¿Cómo no va a ir? Hay que estudiar, que deje la bobada, que se levante y vaya. Pero también esa capacidad empática de decir, pero es que tiene razón en lo que está diciendo. Y aquí la invitación es a comunicarnos y comunicarnos realmente desde el ser. Hay que ir a estudiar, sí. Bueno, empecemos, ¿quién lo dice? Y ahí vienen nuestras creencias limitantes. ¿Quién dice que tenemos que ir a estudiar? Asumamos que es una creencia que ustedes han comprado y que para ustedes es válida y necesaria. Está bien. ¿Podríamos llegar a un acuerdo con este adolescente? Si tú no estás bien en tu trabajo, sientes que te maltratan, que te humillan, que te agreden, que no eres valorado, y vienes y me cuentas y me dices, Diana, es que ir a ese trabajo es horrible. ¿Qué hago? Pues renuncie y busque otro. Entonces, a veces la sociedad nos mete en unos manuales de vida y en unos estándares en los cuales no podemos cambiar de colegio, porque eso sería desertar, en los cuales no podemos estudiar de otra manera, virtual, por ejemplo, porque eso es darle gusto y entonces no coge callo y no coge perrenque en la vida, y no coge como valentía en la vida y ante cualquier problema en el futuro se cae. Miren, ¿cuántos de nosotros en los momentos más difíciles solamente quisiéramos tener una mano amiga allí que nos escuche? Y a veces en los colegios, porque trabajamos con muchos adolescentes, vemos que de verdad necesitan un cambio. No todos los colegios son para todos los niños. Y está en nosotros como papás, como guías, como familiares, estar allí y apoyarlos. ¿Cuánto darían ustedes porque alguien hoy a ustedes los apoya en sus decisiones? Entonces, denle permiso a las emociones, denle la bienvenida. Cuando veas, Blanquita, ese miedo, esa rabia, esa tristeza, es como bienvenida. Siga, pues siéntese aquí, cuénteme qué le provoca hoy, qué será que está pasando, ¿sí? Siéntese aquí y dígame, a ver, qué es lo que está pasando? Démosle la bienvenida, permitámosle que llegue, que pase, que se siente, que nos cuente, escuchémosla. Porque a veces es como atender una visita a las carreras. Bueno, rapidito, rapidito, rapidito. No, 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 siéntese tranquila. ¿Qué necesita? ¿Qué le traigo? ¿Le traigo una mantica para que se acueste? ¿Le traigo salidita a rumbear? ¿Qué le traigo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Escuchémonos, escuchémonos, validémonos, seamos compasivos con nosotros mismos, encontremos formas de expresar estas emociones. No le tengamos miedo a las emociones. Se hicieron para vivirlas, para sentirnos vivos finalmente. Y nada, pues los que van a estar con Intro en nosotros van a descubrir formas maravillosas de transitar estas emociones a través de ejercicios prácticos. Me encanta haber estado aquí con ustedes. Los honro a cada uno. Espero que tengan mucha tristeza, mucha rabia, que también llegue a ustedes el miedo, porque eso les permite conocerse, descubrirse, salir a flote, sacar callo, conocer las formas que los hacen felices, cómo pueden transitar, cómo pueden ser resilientes en todo lo que les pasa. De esto sale una mejor versión. Así que bienvenidas todas las emociones. bueno, les voy a contar una incidencia del taller de Diana. Les voy a leer la lista de materiales que nos pidió para cada participante para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a hacer. 3 octavos de cartulina por persona,
post-it de colores, pinturas de diversos colores, papel para escribir carta, bolígrafos, lápices, etcétera, etcétera. Entonces, Eso estuve prudente porque hubiera podido poner plastilina, mejor dicho, hubiera podido poner ropa para hacer mímica, mejor dicho, deje así. entonces, hubiera sido muy chévere hacer psicodrama, pero bueno, solamente tenemos 4 horas por taller, pero como bien lo decía Diana, no solamente desde la escritura, que es una maravilla, sino también desde el arte, como desde el arte, y no se necesita tener talento. No es que yo no tengo, no, olvídense de eso. No se imaginan lo maravilloso que es eso. Dianita, muchas gracias. Muy amables por este pequeño aperitivo, saborearnos para lo que va a ser nuestra experiencia en intro. Por favor, Dianita, escribe ahí en el chat cómo te pueden contactar. Si alguien quiere contactarte y profundizar o fue muy tímido en hacer sus preguntas, entonces escríbanle a Diana y anímense. Anímense para estar con nosotros en intro. Están a tiempo. Yo les garantizo una cosa, el año entrante, cuando ya te animes a ir, los costos van a ser muy diferentes. Porque me han regañado mucho todos los asesores contables y demás de que estoy loco. Y la locura no puede ser indefinida. De modo que anímense, vale la pena. A esos precios no van a conseguir absolutamente nada. Son menos de $200 por día. No consigues absolutamente nada. No consigues hospedaje y alimentación a ese precio en ninguna parte con las comodidades, más todo lo que vas a tener. Recuerden, son 13 facilitadores que además van a estar full time con nosotros. No es que el facilitador va a dictar tu taller y se va, no, Diana Lucía llega el lunes o el domingo. Diana. Domingo. Ya todos los facilitadores, gracias a la gestión brillante de Doña Blanca, tienen sus pasajes. Algunos llegan el domingo, otros llegan antes. El lunes, cuando empecemos, estamos todos los facilitadores. El del domingo nos vamos a encontrar todos los facilitadores antes de empezar en una reunión de trabajo, una cena que vamos a tener. Algunos ya de los participantes estarán con nosotros y estarán hasta el domingo, hasta la actividad de cierre. Es decir, hoy voy a tener a Diana frente a mí facilitando un taller, guiándome, acompañándome, y mañana lo va a tener al lado mío, como compañero frente a otro facilitador. Esto no es porque lo hayamos gestionado nosotros, pero realmente es el evento más grande con Enneagrama a nivel iberoamericano. Entonces, están a tiempo. Y si definitivamente no pueden ir, sigámonos encontrándonos cada 8 días, porque aún faltan. ¿Cuántos Masterclass llevamos? ¿Llevamos 5? 5. Nos falta el 7. No se pierdan el último, porque al igual que Blanca, trago saliva porque el último va a ser el de Blanca y el mío, que vamos los dos unidos. Como ella me hackeó mi computador, copió mi propuesta, entonces tuvimos que unificarla. Entonces vamos juntos en una propuesta súper práctica, porque todo esto, eso es lo más importante. La idea es que ustedes cuando se vayan de intro se lleven su carpeta con cualquier cantidad de herramientas. Esto es lo más práctico que existe, porque si hay algo práctico es la espiritualidad. Entonces, anímense, están a tiempo. Nos vemos mañana jueves a las 6 de la tarde, hora mexicana, 7 de la noche, hora de Colombia, con un live a través de Instagram, donde Doña Blanca invitó a una persona muy especial, Pedro Luis Moreno, quien estuvo en el primer intro, una persona, un creativo, una persona excepcional, y va a conversar con Blanca sobre lo que fue para él estar en el primer intro, que lastimosamente el año pasado no nos pudo acompañar. Entonces, bienvenidos.
Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Diana. Gracias, Blanca. Gracias, Jimena. Y gracias a todos quienes están ahí puntuales. Alba Lucía, te salió una contrincante grande en tu candidatura para tu premio de lealtad y fidelidad. Se llama Judith Cubillos. Entonces, ahí estamos. Eso va a ser reñido. Como no hay empates, va a tocar declarar o desierto, porque puede que aparezca alguien más. Bueno, se les quiere. Un abrazo grande. Nos vemos dentro de 8 días y todos estos días. Blanca, gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Chao. Blanca, tu palabra, tu frase. Se fue Blanca. Bueno, se quedó con la frase pendiente.